El Señor les bendiga a todos en esta hora. Queremos darles nuevamente una cordial bienvenida a este espacio que hemos generado con el propósito de compartir con ustedes la palabra del Señor, especialmente dedicarnos a estudiar los acontecimientos de los postreros tiempos, de los días finales. Para ello estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Hasta aquí hemos avanzado en gran parte. Hemos eh, llegado hasta el capítulo 6. Hemos hecho también allí un corto paréntesis para dedicarnos a estudiar las profecías del libro de Daniel. Ya hemos visto en las dos anteriores secciones el estudio del capítulo 2 del libro de Daniel, algo de la introducción, y la sección anterior estuvimos culminando este capítulo 2 extenso, por cierto, pero que pienso que nos ha dejado una grata experiencia y nos ha introducido de verdad en ese interés para continuar escudriñando con la ayuda de Dios este libro que tiene un contenido rico en cuanto a el tema apocalíptico del cual estamos tratando. Así que sean todos bienvenidos. Nuevamente nos unimos para continuar en este propósito. Hoy estaremos iniciando, abordando el capítulo 7 del libro de Daniel. Así que, como siempre, mi recomendación es esté atento, tome la palabra del Señor. Espero un cuaderno de notas donde pueda también usted compartir esas ideas, pueda tener en cuenta aquellos detalles valiosos que pueden ayudarle, que pueden ayudarnos en nuestro enriquecimiento en cuanto al estudio bíblico. Quiero agradecer a aquellos que siguen el canal también en YouTube, Enfoque Bíblico. Allí quiero decirle que quedan consignadas estas enseñanzas. Allí se puede dirigir y encontrarlas para que en algún momento detenidamente pueda usted retomar y darse cuenta probablemente de algunos detalles que pasaron por alto. Así que quiero que iniciemos en esta hora, allá en el libro de Daniel, en el capítulo 7. Yo quiero leerles, amados hermanos, esta vez no lo vamos a proyectar en la pantalla, que creo que todos debemos participar también. Es importante que participemos, que no todo sea fácil, ¿verdad? Que sea también una tarea de poder abrir nuestra Biblia, poder abrir las Sagradas Escrituras y poder leer también, hacer ese esfuerzo para que podamos entender también lo que leemos. Dice el libro de Daniel en el capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8, dice de la siguiente manera: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí
otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, aquí que otro cuerno pequeño salía de ellos. De él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Vamos a orar también en esta hora. Vamos a pedirle al Señor que Él imparta de su bendición también en esta noche. Buen Dios y Padre eterno que estás en gloria, una vez más queremos darte gracias por permitirnos aproximar a tu acercar a tu palabra, ya que en ella encontramos, Señor, el conocimiento necesario para la debida edificación de nuestras vidas, para el entendimiento de tus propósitos, Señor. No queremos continuar sin antes implorar que bendigas el resto de tiempo en el que nos vamos a dedicar a escudriñar tu palabra. Quiero rogarte, Señor, que obres en el corazón de cada uno de aquellos que nos siguen, que reciben también tu palabra en esta noche. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Bien, estimados hermanos y estudiantes de la palabra del Señor, yo me gozo de verdad que todavía muchos sienten ese interés por conocer la palabra del Señor. En tiempos difíciles, en tiempos donde muchos han caído en ese deterioro moral, espiritual, también en la cabeza para aprovechar al máximo la palabra del Señor. De verdad que su interés es muy motivante para nosotros porque entendemos entonces que vale la pena utilizar espacios y medios como estos para compartir con ustedes la palabra del Señor. Decíamos al inicio que ya habíamos culminado en la sección pasada todo el estudio del capítulo 2 del libro de Daniel, y ahora pues vamos a tomar este capítulo 7. Quiero inmediatamente referirme y decirle que el capítulo 2 del libro de Daniel, juntamente con el capítulo 7 de que vamos a estar estudiando en esta noche, con algo del capítulo 13 de Apocalipsis, son pasajes paralelos, es decir, que nos aportan en sí el mismo tema. ¿Por qué a veces el Señor ha permitido en su palabra que hayan asuntos que nosotros decimos se repiten? Es que, por ejemplo, enseguida cuando empecemos a desglosar el capítulo 7, usted se va a dar cuenta que vamos a tratar inmediatamente nuevamente aquellos 4 reinos que ya han pasado en la historia, pero que recordemos que estamos a la espera de ese último gobierno, de donde se levantará el anticristo, el hombre de perdición, el hombre de pecado, que nos habla la palabra del Señor. Entonces, preguntémonos por qué a veces el Señor permite detalles como estos. Pudiéramos decir, bueno, ya se trató en el capítulo 2, ¿por qué nuevamente en el capítulo 7? Hermano, porque cuando el Señor permite esto es para revelarnos algunos detalles más.
que de pronto en un pasaje no hallamos, aunque sea similar. Un ejemplo muy claro lo tenemos nosotros en los evangelios, en el Nuevo Testamento. Conocemos los evangelios que llamamos sinópticos, es decir, que contienen las historias que nos habla Mateo, Marcos y Lucas, a excepción de Juan, son similares, pero usted notará que cuando aborda una parábola en estos tres evangelios, aunque hablan del tema igual, hay ciertos detalles que unos omiten y que otros los dejan ver más ampliamente. Entonces, amados hermanos, de eso se trata, porque de la manera más sencilla como el Señor nos enseñó y nos ilustró, utilizó muchas parábolas, enseñanzas en el Nuevo Testamento, lo hizo de una forma sencilla y de manera que aquellos que le escuchaban pues pudieran aprender. Ese es el propósito. Ahora, debemos entender, amados hermanos, que en el capítulo 2 las visiones y los sueños las tuvo fue el rey Nabucodonosor, un hombre en el sentido espiritual natural, un hombre que no conocía a Dios, un hombre pagano, un hombre idólatra, dedicado a otras cosas, pero a Dios en su grandeza, en su misericordia, le plació revelarle a este hombre no solo lo que acontecería en sus días, sino en los días revelarle los eventos que acontecerían, los reinos que le sucederían a él y ese reino, ese dominio que también tendría que atravesar la humanidad en los últimos días. Podemos decir que a Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel se le revela ese panorama político de estos gobiernos. Porque si usted recuerda a quienes de pronto repasan allá en sus casas, se darán cuenta que en la visión, en el sueño que tiene Nabucodonosor, luego en la interpretación Daniel le dice que cuando su reinado termine, caiga, vendrá otro reino para estar en su lugar. Y así sucesivamente, después de ese se levantaría otro y finalmente un cuarto reino. Es decir, que a Nabucodonosor le reveló en parte lo que estos gobiernos políticos iban a llevar a cabo en sus conquistas, en su trabajo de gobierno. Pero en este capítulo 7, aunque abarca un tema, los cuatro mismos reinos, de los cuatro mismos gobiernos, aquí ya no hay un hombre espiritual en el sentido natural o desentendido de las cosas de Dios. Aquí ya esta revelación se le da a un hombre de Dios, a un hombre espiritual, es decir, al profeta Daniel. Y aquí se suma un elemento religioso que el Señor no le mostró a Nabucodonosor, pero que ahora lo vamos a ver y cómo se lo revela en este capítulo 7 a Daniel. Entonces estos dos pasajes son paralelos o similares. Y si usted lee un poco también del capítulo 13 de Apocalipsis, se encontrará muchas cosas parecidas, semejantes. Además, hermanos, que hemos estado hablando de ese simbolismo tan rico, de esa cantidad de símbolos que son presentados a manera de comunicación, tanto en el capítulo 2 como en este capítulo 7 y siguientes, y que nos son herramientas muy valiosas en la comunicación y en la interpretación de la palabra del Señor. Pero también tenemos una referencia bíblica. Recuerde que cuando allá en Egipto Faraón tuvo aquel famoso sueño donde él veía que 7 espigas robustas pues devoraban a 7 espigas débiles y marchitas. Luego tiene un segundo sueño donde él dice que 7 gordas más alegres pues devoran placas, ¿verdad? Que no tenían tanta fuerza.
Y, y era el mismo sueño, ¿verdad? Era el mismo sueño que se le estaba dando a Faraón de manera repetida, o sea, en 2 veces. Y esto tiene una explicación de parte de José. Si miramos allá en el capítulo 41 de Génesis, la respuesta que le da José al faraón es la siguiente. Capítulo 41 de Génesis, versículo 32, le dice, y el suceder el sueño a faraón 2 veces, escuche bien, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Entonces, mire que lo que para nosotros a veces de pronto leyéndolo en la palabra ya está repetido, ya lo hemos entendido, para nosotros es más seguro. Y es porque Dios lo que habla, lo habla con firmeza, con seguridad. Dios cuando habla no confunde, no deja ninguna estela de confusión a su paso y en el momento que Él nos comunica su verdad. Y cuando venimos entonces a estas profecías, nos damos cuenta también que el hecho de que se den en 2 ocasiones estas mismas visiones es porque verdaderamente Dios ha hablado y porque las cosas habrán de cumplirse, de llevarse a cabo tal como el Señor lo ha establecido, amados hermanos. Eso es lo más valioso de la palabra del Señor, hermano. Yo creo que no hay nada más confiable en este mundo como lo es la palabra de Dios, porque es la voz misma de Dios. Sabemos que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, que en el Señor tenemos confianza y seguridad de todo lo que Él ha dejado estipulado por su palabra, porque su palabra es su autoridad. Cuando el Señor habla, habla verdad. Así que ahora sí vamos a retomar y vamos a iniciar en ese capítulo 7. Hermano, yo me siento alegre poder compartir con ustedes. Ojalá que este estudio sea de bendición. Usted se motive cada día más. Usted se sienta con deseos de conocer más acerca de la palabra del Señor, hermano. Mire, la palabra de Dios es tan profunda, hermano, que nosotros debemos hacer todo nuestro esfuerzo para sacar de ella lo más precioso, lo más valioso. Y para nosotros hacerlo hay que ir más allá. En las orillas simplemente encontramos a veces las obras, lo que los demás dejan. Quienes han tenido la oportunidad de viajar a las ciudades donde hay mares, usted sabe que en las orillas que hay a veces hay basura, están los desechos de lo que los turistas o de los que llegan allí dejan, pero cuando usted va mar adentro, encontrará, hermano, toda clase de cosas importantes, deleitosas, bellas, necesarias aún para la manutención del hombre, de la pesca. Muchas de estas personas sobreviven de la pesca. ¿Dónde encuentran la mejor pesca? Mar adentro. ¿Dónde encontraremos nosotros abundancia de conocimiento? Cuando vamos más adentro de la palabra del Señor. Así que despójese de ese tabú, despójese de esos agüeros, de decir, no entiendo, es que apenas estoy empezando o eso es para otros, para los líderes, para los pastores. No, la palabra de Dios es la palabra para su pueblo. Y aquí, tanto usted como yo, somos eso, somos el pueblo del Señor. Versículo 1, capítulo 7 de Daniel, versículo 1. Comienza Daniel a contar el momento cuando tiene este sueño, estas visiones. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Recordemos que Belsasar es el hijo de Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Sí? Es el sucesor de Nabucodonosor. Es decir, que esto que encontramos en el capítulo 7
aconteció más o menos entre los capítulos 4 y 5 históricamente, para que no nos dejemos confundir. Recuerde que la Biblia inicialmente no tenía ni capítulos ni versículos, y por eso hay momentos cuando usted está estudiando, leyendo la palabra, que tal vez se confunde porque estaba leyendo algo, aborda otro tema y luego vuelve a encontrar lo que ya había leído y usted dice, pero ¿por qué pasó esto? Pues porque muchas cosas de la palabra no fueron escritas en un sentido cronológico, o posiblemente el escritor desarrolló el tema, trató luego de continuar. Por eso no siempre nosotros podemos confiarnos de los capítulos y de los versículos, aunque son de mucha ayuda para nosotros desarrollar un estudio de la palabra del Señor. Entonces dice que precisamente en el primer año del reinado de Belsasar, que encontramos en el capítulo 5 de Daniel, este Belsasar es el que mandó a traer los vasos que su padre Nabucodonosor trajo del templo de los judíos en Jerusalén, y dice que allí bebió, se embriagó con todos sus invitados y luego vino juicio sobre él. Dice que en ese año tuvo un sueño, un sueño, visiones mientras estaba en su lecho. Daniel está retrocediendo entonces la historia para contar cuándo recibió esta visión. Entonces, ahí quiero ir dejándole, mi amado hermano, las imágenes para que también usted pueda tener un poco en cuenta qué es lo que vamos a tratar en esta noche. Ahí vamos a ver reflejadas las imágenes de esas bestias que significan reinos que vamos a estar estudiando en esta noche en el capítulo 7. Es algo así, más o menos lo que Daniel pudo contemplar en este sueño y en estas visiones. Entonces, hermanos, por ejemplo, desde el capítulo 1 de Daniel hasta el capítulo 6, se nos habla de muchas experiencias que tuvo Daniel. Resumámoslas un poco. En el capítulo 1, Daniel llega cautivo juntamente con algunos de sus compañeros, y allí es donde dice la palabra guardarse para Dios, no contarse con la corona del rey. Luego en el capítulo 2 lo vemos interpretar el sueño de Nabucodonosor. En el capítulo 3 encontramos aquella famosa imagen, ¿verdad?, donde se le exigió a sus compañeros pues adorarla. Daniel no estaba presente por algunas razones, porque ya él hacía parte del gobierno allí en Babilonia, pero sí son rescatados sus compañeros del horno de fuego. Y en el capítulo 4 encontramos una experiencia que tuviera el rey Nabucodonosor, donde dice que por haberse llenado de orgullo su corazón y pensar que todo ese reino y gobierno que tenía, él lo había logrado por su propia fuerza, pues el Señor le permitió esa experiencia de vivir como las bestias del campo, pero finalmente este hombre recuperó la razón, y entonces hay, según la historia, un relato como si este hombre se hubiera convertido a Dios. Y en el capítulo 5 encontramos la historia de su hijo Belsasar, donde también Daniel interviene, y lastimosamente muere Belsasar a causa de su pecado. Y en el capítulo 6 encontramos aquella famosa historia de Daniel en el foso de los leones. Es una historia agitada para este hombre, para este varón de Dios. Pero mire, hermano, que aunque esto fue un sueño, según el versículo 1, si quiere volvemos a leerlo allí, dice que tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho, en su cama. Dice, luego escribió el sueño. Esto es importante, tener en cuenta esto es importante, hermano, porque lo que nos está diciendo el escritor es que no es algo que él se inventó.
como pasa en nuestros días, tantas falsas profecías. Hermano, las redes sociales están llenas de profecías, de visiones mentirosas que realmente no tienen ni fundamento bíblico ni argumentos bíblicos. Qué lástima, hermano, y mucho pueblo creyendo, ¿sabe por qué? Por falta de conocimiento. Pero aquí se nos dice que este hombre inmediatamente después del sueño y las visiones, ¿qué hace? Pues escribió. Y por eso hoy tenemos este precioso legado de Daniel en nuestras manos y podemos estar seguros que lo que este hombre vivió, que lo que este hombre pudo ver, es verdad, porque lo dejó escrito. Es la mejor manera de nosotros tener un argumento para todos aquellos que se levantan en contra de la palabra del Señor. Ahora también dice que en esa primera visión que tiene allí Daniel en el capítulo 7, no es la primera, o sea, es la primera de 4, porque hasta el capítulo 12, si usted allá en su casa bien disciplinado sigue leyendo este libro, porque, amado, se me pasaba por alto y es importante, es necesario que mientras estamos desarrollando el estudio de este libro, pues usted en su casa se dedique los otros días a leerlo para que tenga un pleno entendimiento de qué es lo que estamos estudiando. Entonces, esos sueños y esa visión en este capítulo 7, pues es la primera de 4 visiones que tiene Daniel hasta el capítulo 12. Pero esta es algo así como la más clara, porque los demás relatos, hermano, son detalles de otros asuntos y especialmente de lo que acontecería con la nación de Israel, con el retorno del Señor a la tierra y con una cantidad de detalles que de pronto no las vamos a alcanzar a ver, pero que usted allá en su casa, hermano, puede leerlos en la palabra y se va a dar cuenta que van a enriquecer también su vida espiritual, hermano. Entonces dice que el versículo 1 dice que Daniel trató lo principal del asunto, es decir, que resumió. Seguramente habían más detalles, más cosas que Daniel pudo haber visto, pero dice que solamente relató la parte principal de este sueño. Ahí está, versículo 1, en el primer año de Belsasar. Entonces esta visión vino a Daniel después del reinado de Nabucodonosor. Dice que tuvo Daniel un sueño y ahí está también. La visión es una de las 4 descritas entre Daniel capítulo 7 hasta el capítulo 12, pero esta era la más comprensiva, la más detallada y relató lo principal del asunto. Es decir, que Daniel nos pudo dar más detalles, pero el Espíritu Santo, porque recuerde que esta palabra es inspirada por el Espíritu de Dios. Él solo le permitió que escribiera lo principal del asunto. Ahora vamos al capítulo 2, versículo 2 del capítulo 7. Allí dice, Daniel dijo, ahora va a comenzar a describir lo que vio. Miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en gran manera. Cuando la palabra se refiere al gran mar, se refiere al mar Mediterráneo. Ya vamos a mirar un poco acerca de esto. Pero también cuando habla del mar, recuerde que aquí hay muchas cosas simbológicas que se deben de interpretar de esa manera porque la escritura misma lo interpreta, pues cuando se refiere a esto tiene la idea de caos, de tumulto, de esa agitación que suele haber precisamente cuando se levantan estos reinos. Por ejemplo, cuando históricamente miramos revoluciones que han habido en otros países, por ejemplo, como en nuestro país, cuando el grito de independencia, sabemos que allí se gestó toda una revolución, que se gestó toda una guerra, toda una situación de peleas, de luchas. Así es como Daniel está teniendo la visión. Dice que
Los cuatro vientos del cielo batían en gran manera. Pero también a veces, hermano, simbólicamente el mar es utilizado como una ilustración de las naciones gentiles. Vaya teniendo en cuenta esto, amado hermano, porque esos gobiernos se levantaron ¿de dónde? De las naciones de la tierra. No vienen de otro planeta, no vienen de otro lugar. Ahí en Isaías capítulo 57, el versículo 20, entonces encontramos por qué a veces cuando se utiliza esta ilustración es para dar a entender que se trata de las naciones o también de los gentiles o impíos. Dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Y un detalle importante, como dice el versículo 21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Esa agitación a veces que suele suceder cuando ocurren todas estas cosas se gestan precisamente entre las naciones de la tierra, entre aquellos que habitan en aquellos países, en aquellos lugares. Y precisamente la visión que está teniendo Daniel va a dar paso, va a dar lugar al establecimiento de estos cuatro reinos o gobiernos. Les decía, amados hermanos, que el gran mar, que nos habla el versículo 2, pero también el versículo 3. Leamos el versículo 3, dice, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Aquí nuevamente emplea esa palabra, ese simbolismo del mar. El gran mar que encontramos en el versículo 2 se refiere al mar Mediterráneo. Y aquí vamos a ver enseguida algo muy importante referente a este mar, porque prácticamente todos estos reinos que se levantaron, estos cuatro reinos o imperios, el imperio de Babilonia, de los medos, de los griegos y de los romanos, pues estaban allí, cerca de esta. Y que fue precisamente en este lugar donde se gestó todo esto, donde Daniel confirma que acontecerían todas estas situaciones, hermano. Entonces, esa visión de las cuatro bestias en este capítulo 7 que Dios le da a Daniel, la cual se desarrolla en el gran mar, representan cada una un reino. Eso es bueno tenerlo en cuenta, amados hermanos. ¿Sí? Cada una de estas bestias representa un reino. Mire, si nos adelantamos un poco allá al versículo 16 y 17, allí dice, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Había una intriga en Daniel, porque igual, tal vez como estamos nosotros en esta noche que no entendemos qué quiere decir todo esto, tal vez usted dirá, pero ¿qué quiere decir todo eso que el hermano está diciendo? Yo por eso no entiendo, pues a Daniel también le pasó y él fue el que tuvo los sueños y las visiones, ¿verdad? Él soñó con estas cuatro bestias, tuvo esa visión que se desarrollaron en este gran mar, ¿sí? Pero vamos a ver que estas cuatro bestias representan cuatro reinos. Versículo 17. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra, ¿sí? Entonces ahí vemos lo que hemos hablado en secciones pasadas, que aquí no es especular y decir, es que yo creo que cuando habla de estas cuatro bestias se refiere a X o Y ejemplo, no. Es permitir que la palabra misma nos muestre ese camino con claridad a la interpretación. Por eso el principal intérprete de la Biblia es la Biblia misma, amados hermanos, para que usted y yo lo tengamos muy en cuenta. Entonces, cada uno de los imperios mencionados en esta visión tenía una conexión geográfica con el mar Mediterráneo. Ahí lo pueden ver ustedes, hermanos. Ahí está el mar Mediterráneo y toda esa parte que ven ahí entre esa cuenca donde está lo azul y los países que se ven como en un color, en una tonalidad como
como un amarillo claro, como un color crema, como nosotros lo llamamos, eran los dominios de estos reinos, cuando se levantaron cada uno en su tiempo. Entonces, mire, ¿qué es el mar que Daniel ve en esta visión? Que también la Biblia lo llama el gran mar o el mar Mediterráneo. Ahora sí, hermanos, vamos a empezar a describir cada una de estas bestias. Entonces ahí tenemos la segunda parte de las profecías de Daniel que estamos estudiando, que se refiere a la visión de las cuatro bestias que se encuentra en este capítulo 7. Ya vimos que se desarrolla en el mar Mediterráneo y que cada uno de estos representa un reino, un gobierno que se levantaría cada uno en su tiempo. Ahora dice el versículo 4, entonces, vamos a ir mirando la primera bestia, vamos a ir mirando el primer reino y dice allí de la siguiente manera: la primera era como león y tenía alas de águila. Y dice Daniel: yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta. Cuando habla de enhiesta significa que se puso en pie o de manera vertical. Dice, sobre los pies, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Vamos a mirar la imagen. Ahí está, hermanos, más o menos, es una figura representativa de lo que vio Daniel. Un león, dice ese versículo 4, que tenía alas de águila. El león con alas representaba el reino de Babilonia, el cual también a su vez representa a la cabeza de oro en la imagen o en el sueño de Nabucodonosor, en el capítulo 2, versículos 36 hasta el 38. El león alado era la imagen favorita de Babilonia, o sea, representaba a Babilonia. Y el animal que se levanta como hombre representa esa experiencia humillante que tuvo Nabucodonosor en el capítulo 4. Ahora no tenemos tiempo para detallar, pero recuerden que Nabucodonosor en alguna ocasión pensó que todo lo que él había logrado, lo había logrado por sus capacidades, y este hombre en algún momento trató de adjudicarse que todo ese dominio lo había obtenido por su propia fuerza, pero Dios tuvo que leccionarlo. Y como hablábamos al inicio, tuvo que convivir por algunos años como una bestia en el campo. Allá en el capítulo 4 usted lo puede encontrar detalladamente. A eso se refiere cuando dice la parte final del versículo 4, y se puso enhiesta sobre los pies. Recuerde que un animal no tiene pies, tiene patas. Por eso el león alado es una representación. También tenemos en cuenta que algunos gobiernos del mundo en sus banderas tienen como estandarte o representación algunos animales. Puede ser el águila, el león, algunos tienen una espada. En el caso del escudo nuestro, el escudo de Colombia tiene un cóndor, ¿verdad? Entonces el león alado representaba el dominio babilonio, el gobierno de Babilonia o el imperio babilónico, como usted mejor lo quiera llamar. Ahora vamos al versículo 5. El versículo 5 dice, y he aquí otra segunda bestia. Ahí está el versículo, hermano, ilustrado para que lo lea. Si desea seguir la secuencia de la lectura, dice, he aquí otra segunda bestia, que fue o que representa el imperio medo-persa, de donde viene Darío el Grande, que también fue muy cercano a Daniel, de donde viene Ciro el Grande, que es el que da la orden para que el pueblo judío regrese a Jerusalén después de 70 años, cumplimiento de la profecía del libro de Jeremías, y dice que esa segunda bestia era semejante a un oso, ¿sí? Y dice, la cual se alzaba de un costado más que del otro,
y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora a mucha gente. Ahí tenemos la figura representativa, el oso. Dice con 3 costillas entre los dientes. Y mire que, aunque aquí hay algo importante que yo quiero que notemos, hermanos, aunque las 4 visiones o la visión que tiene Daniel de estas 4 bestias, aunque cada una es diferente, pero mire que cada una comparte esos mismos rasgos o características en particular: terror, caos, destrucción, es decir, algo terrible, ¿sí? Porque sabemos que el león es un animal aterrador. ¿Y qué decir de un oso? Es un animal también aterrador que devora a su paso todo lo que encuentra. Así que este oso representa el imperio medo-persa. ¿Por qué? Porque este imperio fue conocido por su fuerza bruta. Fue un imperio, hermano, que para derrocar, conquistar y gobernar utilizó de gran fuerza. Esas 3 costillas que habla el versículo 5 en la boca de esta bestia, de este oso, representan los 3 reinos derrotados, 3 reinos grandes que derrotó el imperio medo-persa, y fueron Egipto, Babilonia, Libia, ¿sí? O el imperio asirio, que también lo conocemos mucho en la Biblia. Y lo que dice el versículo 5, donde dice que tenía un costado alzado más que el otro, indica que la mitad del imperio, el persa, recuerde que este imperio lo componían dos reinos, el medo y el persa. Entonces el persa era más fuerte y más honorable que los medos, ¿sí? Por eso dice la Biblia Darío el persa. Y el imperio medo-persa conquistó Babilonia, y su imperio duró alrededor de 200 años, un poco más de 200 años. Es decir, que aparentemente fue un poco más estable y más fuerte que el imperio de Nabucodonosor, que el primer imperio que vimos, o sea, el imperio de Babilonia. Y ahí lo tenemos representado en el oso, y también lo vemos representado en la imagen de Nabucodonosor como los brazos de qué? De plata. Recordemos que y los dice: después de esto miré, y he aquí otra, o sea, otra bestia, semejante a un pardo, un leopardo tan terrible. Las características: con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Mire, ahí está la imagen. Ahí está la imagen a este imperio también muy poderoso que lideró Alejandro el Grande, que se le atribuyó en muy corto tiempo el salir a la escena en medio de estas y conquistar en un corto tiempo todo esto. Se hizo muy respetable, muy poderoso. Ahí encontramos la imagen que tuvo Daniel, un leopardo con 4 cabezas, y también dice que tenía 4 alas de aves en sus espaldas, pero que también en el sueño, en la imagen, en las visiones del rey Nabucodonosor, dice que la parte que correspondía al imperio griego era de bronce. Era característico porque sus escudos eran de bronce, sus cascos de bronce, sus lanzas. Era un imperio bastante bien organizado, de quien el imperio romano, que fue el que le sucedió, aprendió mucho. Así que este reino de los griegos derrotó a los medos persas, pero a la vez se dividió en 4 partes. Cuando Alejandro el Grande fue derrotado por el imperio romano, su herencia fue delegada a 4 de los principales generales de Alejandro, que se dividieron
el reino, el gobierno entre estos cuatro personajes, y que logró durar por muchos años y que influenció fuertemente la cultura de estos días. Recordemos el idioma que se habló por muchos años fue el imperio, el idioma griego, de donde nosotros conocemos que también se escribió en el original el Nuevo Testamento que hoy nosotros podemos leer. Así que también recordemos, hermanos, que estos imperios tuvieron cosas muy importantes que aportarle a la civilización, pero también que tuvieron tuvieron fuerte importancia con el pueblo judío, con la nación judía, con el pueblo de Dios. Recordamos que en Babilonia estuvieron cautivos 70 años. ¿Sí? Recordamos que de los persas fue que se levantó Ciro, que fue el que decretó la salida, que Dios llamó en el libro de Isaías, mi siervo Ciro, hará todo lo que yo quiera, y fue el que Dios utilizó para liberar a su pueblo. Finalmente el imperio griego, de donde se desprende parte de la cultura, y la primera traducción, escúcheme bien, que se leyó en el Nuevo Testamento, que conocemos como la Septuaginta, que es la traducción de los escritos del hebreo y el arameo al idioma griego, que es la Biblia que nosotros tenemos hoy en nuestros días. De allí se desprende esta traducción. Septuaginta porque quiere decir que fueron 70 traductores judíos que tradujeron, repito. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque recordemos que antes de que el Señor Jesucristo naciera, que dominaba en gran parte el imperio romano, que había sucedido este imperio, el imperio griego, se hablaba la lengua griega, dominaba la lengua griega por doquier. Y nosotros sabemos que lo que se conoce como el Antiguo Testamento, es decir, desde Génesis hasta Malaquías, en el idioma original estaba escrito en hebreo y en arameo. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Pues se tradujo del idioma hebreo original y el arameo al idioma griego para que mucha gente pudiera entender bajo esta traducción el Antiguo Testamento. A eso se le conoce como la Septuaginta o la traducción de los 70. Importante ese dato para que usted y yo lo tengamos en cuenta. Finalmente, ve la cuarta bestia, responde al romano. Un imperio, hermanos, tendrá que volverse a levantar, que estaba compuesto por alrededor de 10 naciones fuertes, ¿sí? Y que algunos lo dan como un hecho y que estar de Europa, el continente europeo. Esa se puede estimar, ¿sí? Porque en Europa es donde están contenidas las mayores potencias mundiales. Y este gobierno que se habrá de levantar, que regirá por algún tiempo donde Dios le va a permitir gobernar, pues tendrá que levantarse precisamente de países muy fuertes para poder llevar a cabo lo que está por la palabra. Entonces dice Daniel en el capítulo 7, versículos 7 y 8, ya vamos a llegar a la parte final. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia. Y mire cómo la describe Daniel: espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Vemos allí el detalle que si es una bestia no debe tener pies sino patas, ¿verdad? Porque quienes tenemos pies somos los hombres, los seres humanos, pero no los animales o las bestias. Dice, mire cómo dice de esta bestia: y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos.
¿sí? Dice el versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Sí? Mire usted que en las primeras 3 bestias que vimos, o los primeros 3 gobiernos o reinos que vimos, ninguno habla o se dice tan detalladamente como se habla de este cuarto reino, y específicamente de un personaje o de un reino, de un gobierno en particular, que dice que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba ¿qué? Grandes cosas, es decir, un maestro del engaño. Entonces esta cuarta bestia históricamente corresponde al Imperio Romano, el cual es el hierro representado en la imagen de Nabucodonosor. Mire, dice que los pies y los dedos de los pies eran en parte de hierro. Usted recuerda en el capítulo 2 donde iniciamos, allí dice que las piernas eran de hierro y los pies y los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro, que estudiamos que correspondía o que quería decir, el hierro representa la justicia y el barro a la debilidad humana, y que la democracia que gobierna muchos países en nuestros días en parte ejerce justicia, pero lastimosamente encontramos toda clase de corrupción porque el hombre es débil, es frágil y representa al barro, una combinación que realmente no se puede unir completamente, amados hermanos. Dice que esta bestia tenía 10 cuernos, ¿sí? Igual que nos habla el capítulo 2 de Daniel, que los pies, pues obviamente tenían 10 dedos que representaban o que representan 10 reinos. Esas 10 naciones serán engañadas por el anticristo, amados hermanos, aunque de allí mismo se levantará. Tengamos en cuenta que él se levantará de en medio del resurgimiento del Imperio Romano. Obviamente no se va a llamar así, no se va a llamar el Imperio Romano. Seguramente va a tener otro nombre, pero los detalles que nos está dando Daniel es que se levantará de allí, de en medio de esas 10 naciones, y que donde en el versículo 8 dice Daniel que se levantaba un cuerno pequeño, lo mismo que dice el versículo 20, ese cuerno pequeño nos habla que va a derrotar 3 reyes de estos 10 reinos que se van a levantar, y ese cuerno pequeño se convertirá en un gobernante mundial, o comúnmente lo conocemos nosotros como el anticristo. Ahora voy finalizando, pero quiero dejarle este último detalle. No faltan muchos detalles, la verdad, pero no quiero alargar más esto, porque si el Señor nos permite, dentro de 8 días en la próxima sección estaremos estudiando ya las 70 semanas del libro de Daniel. Estaremos viendo la interpretación del capítulo 9 del libro de Daniel, que corresponde a las a las 70 semanas, allí donde nos vamos a enfocar a estudiar. Pero mire, amados hermanos, que a Daniel le llamó poderosamente la atención esta cuarta bestia, ¿sí? O sea, él la vio totalmente diferente a los demás, aunque recordemos que esas 3 anteriores también tuvieron características muy similares. Pero mire, si vamos ahí estamos en el capítulo 7 de Daniel, recuerde, para que no se me pierda. Mire lo que dice el versículo 16 y 17, por ejemplo. Dice que después de que Daniel tuvo esta visión, con esa incógnita, con esa pasión, como a veces tiene sueños que usted dice que es un sueño tan fuerte, pero que usted no lo entiende y usted se lo cuenta a otros porque usted quedó como con
con esa duda, ¿verdad? Y usted quisiera como tener claridad. Pues mire que en el versículo 16 y 17 a Daniel le pasó lo mismo. Dice, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y dice el versículo 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. También se 4 potencias, ¿sí? No específicamente a un hombre en sí, en particular, aunque sabemos que los gobiernos de la tierra, pues obviamente los dominan hombres poderosos. Y si saltamos hasta el versículo 19, nuevamente dice Daniel, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia. Seguía con la misma expectativa, dice, que era tan diferente de todas las otras. Y vuelve y reitera, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Versículo 20 ahora, amados hermanos, leemos hasta el versículo 26 y terminamos allí. Versículo 20, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Ahí ya aclara que está hablando de un representante, de una persona. Versículo 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, que es lo que va a acontecer en el periodo de 7 años que conocemos como la gran tribulación, que se le va a permitir a este hombre hacer guerra contra los santos. Y esto dice el versículo 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Tengamos en cuenta que cuando venga el Señor por segunda vez a la tierra, ya estudiamos que la segunda venida de Cristo se da en 2 secuencias o en 2 partes. Primero el arrebatamiento de la iglesia, nos vamos con el Señor, los creyentes, la iglesia. Aquí inicia la última semana del libro del profeta Daniel, la semana 70. Se levanta el anticristo, su gobierno mundial, y al final de los 7 años el Señor regresa, lo que conocemos como la segunda venida de Cristo, y establece su reino, su dominio, su gobierno. Porque los primeros 4 reinos competen al hombre, al gobierno, al dominio del hombre. Pero el reino final, duradero, eterno, que nadie podrá derrocar, es el reino de nuestro Dios. Así que el versículo 23 dice, dijo así, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Está refiriéndose al anticristo. 25. Hablará para los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esto aquí detalle importante, pero no voy a profundizar, pero se refiere a algo así como en la semana 70 o la semana de la gran tribulación o los 7 años de la tribulación se dividen en 2 partes, 3 años y medio y siguientes 3 años y medio, donde el anticristo en su primer periodo de gobierno se va a presentar como alguien que va a traer solución, pero en la segunda parte como uno que va a destruir. Versículo 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Dios. No quiero que dejemos en esta noche, no quiero ir en más detalles. Espero que
le haya quedado un poco claro también en su corazón. No olvide que en YouTube, en el canal de la iglesia, en Enfoque Bíblico, encontrará este video nuevamente grabado para que si tiene algunas dudas, pues lo pueda ver con más paciencia y pueda entender a que se le han. Agradezco a Dios en primer lugar, a ustedes, amados hermanos, les motivo, les animo para que nos acompañen en la próxima sección, donde estaremos abordando y estudiando las 70 semanas del libro de Daniel. Que Dios les continúe bendiciendo a todos en esta noche y qué bueno haber podido compartir con ustedes este tiempo la palabra del Señor. Dios les bendiga y muchas gracias a todos.